Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, genial. Bueno, doy gracias al Señor por la oportunidad que me da una vez más de compartir algo que me apasiona. Realmente me apasiona mucho poder dar a conocer a otros la forma en la que el Señor puede ver eh, diferentes grupos religiosos donde Él también quiere entrar, donde también Él quiere compartir su verdad y entregar mucho más amor de lo que hasta ahora ellos han podido recibir. En esta noche tengo el privilegio de poder compartir con ustedes un poco acerca del Islam y de los musulmanes. Creo que en el IDM pasado pude compartir, pero súper rápido, súper rápido, tres bloques religiosos. Creo que fue como muy veloz poder compartir parte de lo que creen los hinduistas, lo que creen los musulmanes, lo que creían los budistas. Pero en esta noche voy a tener la oportunidad de tener un poco más de tiempo, que igual faltaría mucho tiempo para poder hablar tanto. Es como que si nosotros quisiéramos hablar del cristianismo en 2 horas, resumirlo todo, es poco el tiempo. Sin embargo, creo que vamos a pasar por varios eh, eh, momentos donde podemos conocer. Creo que cuando nosotros conocemos el por qué la gente hace lo que hace, nosotros podemos amar y ser empáticos de una manera diferente a lo que a veces nosotros tenemos como juicio. Entonces, me gustaría compartir un poco de la presentación para poder empezar. Y no la veo acá. No logro verlo. Me pasó lo mismo la vez pasada. Espero tenerla aquí. No. Oh, se me salió. Perdón. Dame unos segundos nomás y vuelvo. Oh, no. Bueno, mientras tanto vamos a orar al Señor porque no sé qué pasa, pero cada vez que vamos a compartir un poco acerca de un bloque religioso, normalmente pasan estas cosas cuando uno va a interceder. No sé si les ha pasado antes, pero por aquí muchas veces nos pasa. Así que oramos al Señor y damos gracias. Jesús, yo quiero darte muchas gracias por esta noche. Creo que como bien oraba el Baste al final de este tiempo de alabanza y de adoración, Señor, nosotros podemos declarar que un día, Señor, un día vamos a poder estar frente a ti, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, Señor, de toda lengua, vamos a poder adorarte. Y creo que los musulmanes también van a ser parte de esa gloria, de poder ver, Señor, tu presencia, porque algo que hemos entendido, Señor, es que el Cordero Inmolado venció y tú venciste, Señor, y eso es lo que nosotros queremos eh, hoy declarar. Queremos declarar tu presencia en medio de nosotros, Señor, y que nosotros podamos ver con los ojos que tú ves a las personas, no con los ojos a veces de juicio que nosotros podemos tener o la formación que muchas otras personas nos han entregado de una forma equivocada. Así que abre nuestros ojos, prepara nuestro corazón, Señor, y alinea esta cosa para que pueda funcionar bien. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no he podido lograr esto. Déjame preguntar, a ver, Caro, ¿estás ahí? tengo listo ¿Te el podría- material. ¿Lo tienes? Sí, yo te ayudo. Ya, súper. ¿Podríamos poner la presentación? No sé por qué no me sale acá. Lo había hecho antes y ahora no. Bueno, aquí vamos a empezar un poco. Hay un montón de diapositivas que vamos a compartir. Esperemos ir avanzando de a poco. Pero avanzamos en la siguiente. Estas son un poco de las imágenes más o menos que uno siempre asocia, mezquitas, asocia un montón de cosas. Bueno, se nos va a cambiar un poco la presentación porque creo que está en otro formato en el computador que recibe la carito, pero se va a entender la idea. Y esta misma pregunta se las hice la vez pasada y me gustaría que pudieran activar sus micrófonos y tal vez si tú la vez pasada respondiste o tal vez te quedaste con dudas o con cosas, de verdad me gustaría saber qué es lo que viene a tu corazón, incluso a tu mente en el momento de que te escuchas la palabra musulmán, musulmana o islam. ¿Qué te viene a la cabeza? Siendo súper honestos, porque Que nosotros son hoy queremos, extremistas. son extremistas, sí. ¿Qué más te viene? Cierto, eso es muy cierto, nos llega esa versión a nuestra cabeza.
¿Qué otra cosa? Alá. Prohibición. Prohibición. Alá. Son muy Alá. radicales. Radicales, ¿ya? Su forma de vestir. ¿Ya? Es diferente su forma de vestir, ¿no? Gente que cree en otros dioses, no en nuestro Dios. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? El Corán, pienso yo al tiro. Ujú. Perdón, estoy con mucha congestión. No te preocupes. Corán dije. Corán, súper. Normalmente cuando a nuestra mente viene la palabra musulmán, muchas veces llegan muchas de las informaciones que nosotros hemos recibido a través de los medios. Muchas veces nosotros hemos escuchado que ellos son los más malos del mundo, que todos son terroristas, todo lo prohíben, de verdad son unos persecución, uno escucha musulmán y ya uno cree que, no sé, kamikazes. Muchas veces escuchamos este tipo de cosas. ¿Avanzamos, Carito, con la siguiente, por favor? Y creemos que viene esto, que está la persecución, que hay odio, yihad o guerra santa, Corán, burka, grupos terroristas como lo que ustedes bien decían, Al-Qaeda, Boko Haram, no sé, y si Estado Islámico, normalmente lo asociamos con esto. Y es porque los medios de comunicación a nosotros nos han enseñado solo esta parte, pero no quiere decir que todos son así. Es como cuando nosotros nos meten en un gran saco y dicen, no, porque, o dicen, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los cristianos son iguales. No, no, todos somos iguales. De verdad no somos iguales. Y no todos los musulmanes son terroristas, no todos los musulmanes son de esta forma. Entonces es importante que nosotros podamos ya empezar a cambiar este chip para poder entender qué es lo que ellos creen, por qué creen esto y por qué algunos se comportan de esta manera. ¿Avanzamos? Nos quedamos pegados. Pero en la siguiente nosotros podemos ver una imagen, en esta imagen nosotros podemos encontrar parte de las imágenes que normalmente hemos conocido por los medios de comunicación. Como bien decía, la vestimenta es diferente. Si tú ves en la imagen que tienes de la mujer cubierta, que tiene una burka, que está bien tapada, solo se ven sus ojos, tal vez puedes ver los etíopes que mataron el Estado Islámico, que eso fue algo súper tremendo, o los libios que también mataron en aquel tiempo el Estado Islámico, que los decapitaron por ser cristianos. También puedes asociarlo con los refugiados, que es lo que más hemos visto nosotros, que solo hay guerra en medio de su lugar, que ellos están saliendo de sus países, o algo que a nosotros nos entrenó y lo tenemos como súper claro, fue lo de las Torres Gemelas. Creo que eso paró el mundo en mucho tiempo, por mucho rato, el ataque al Pentágono, todo este tipo de cosas fueron los que nosotros hemos entendido y hemos escuchado acerca del Islam. Entonces, solo eso es lo que nosotros entendemos. Entonces vamos a avanzar un poco para que nosotros podamos ver y conocer. Y para eso me gustaría que pudiésemos ir a Jonás 1, del 1 al 3. Carlito, ¿usted podría hacernos el favor de leer lo que dice Jonás 1 del 1 al 3, por favor? Carlito, creo que está así, Carlito. Agarré el primer nombre que estaba acá, que me aparecía. Perdón. Jonás 1, del 1 al 3. Sí, por favor. ¿Se escucha bien, verdad? Súper. Ya. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, no vamos a estudiar el libro de Jonás porque no es el tema de hoy, pero muchas veces nosotros vemos a Jonás como este hombre que simplemente huyó de la presencia de Dios, como si pudiese escapar de la presencia de Dios, pero él sabía lo que había en el corazón, él conocía ese lugar donde el Señor los estaba mandando a predicar.
Si nosotros avanzamos a la siguiente, Nínive era una gran ciudad, la verdad. Nínive era una ciudad donde el imperio asirio estaba gobernando. Cuando nosotros estudiamos un poco la historia acerca del imperio asirio, se conoce hasta ahora que ha sido el imperio más bélico. De hecho, ellos separaban a las familias para poder conquistar, para que no se extrañaran, para que no pudiesen levantar una rebelión. Realmente aniquilaban a todas las personas donde ellos pasaban, y las personas que ellos dejaban en el lugar simplemente era como para cobrar impuestos. Solamente por eso, pero ellos separaban a la familia. Fue el primer ejército que usó armas de hierro. Realmente eran bien crueles, no eran como personas como muy amables, muy amadas. Y aún así, Jehová en este minuto manda a Jonás a predicar de su palabra para ellos. Y esto me hace ver tanto el corazón de Dios, de cómo Él se preocupa por aquellos que no le conocen tan bien, por incluso aquellos que nosotros consideramos los más terroríficos, los más malvados. El Señor también tiene amor por ellos. El Señor está preocupado por cada uno de ellos. Entonces, claro, Jonás en su corazón sabía el atributo que Dios tiene, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, y que si ellos se arrepentían, porque él era un profeta, y si había un arrepentimiento de parte del pueblo, la profecía no se iba a cumplir y ellos iban a conocer a Dios. Y si nosotros estudiamos un poco el libro de Jonás, vemos que esto sucedió. Vemos que hasta el mismo rey que se bajó de sus ropas reales y se puso en ayuno, en oración, y cambió, y todo este pueblo tuvo conocimiento de Jehová. Entonces, esto es parte de lo que nosotros también estamos siendo llamados en este tiempo. Si nosotros nos preguntamos, yo no sé, si tú pudieses observar y ver como tal vez alguno de estas cosas te recuerdan o te llevan a pensar en alguno de los grupos terroristas que el Señor está enviando ahora para que nosotros le prediquemos. No sé si tú puedes notar que también ellos necesitan de Jesús. ¿Avanzamos? Comparando el imperio asirio, yo te preguntaría, de todos esos grupos radicales que tú has escuchado durante este último tiempo, el que más suena normalmente en este último tiempo es ISIS, Boko Haram, son como los que más retumban. Hamas también está como Al-Qaeda, porque Al-Qaeda bajó por un tiempo, pero sin embargo está los talibanes. Son tantos los que han estado en este tiempo como grupos radicales, pero que en sí son grupos que no tienen tanta cantidad de personas dentro de ellos. Nosotros creemos, parece que todos los musulmanes son así. Realmente es un grupo súper pequeño de ellos que está generando este tipo de cosas. Entonces, la pregunta es, cuando lees la historia de Jonás, cuando entiendes el contexto histórico del por qué el Señor envió a Jonás hacia los asirios, ¿te podrías identificar un poco lo que el Señor nos está mandando hacer en este tiempo? ¿O te identificas a los grupos radicales que actualmente están haciendo daño a muchas personas en este tiempo? Yo creo que sí. ¿Avanzamos? Pero algo que es una frase que para mí fue como, que es como súper conmovedor, es algo que me hace ver, como que impacta mi corazón, fue algo que dijo Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia Católica en sí. Pero esta frase que él dijo es muy profunda, porque él habla de que las personas que aman interpretan siempre los hechos acerca de las personas que aman con mucha más precisión de los que aquellos que no aman. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú amas de verdad, tú has conocido a profundidad a una persona, lo bueno, pero también lo malo. Y cuando tú conoces a profundidad, eres capaz de perdonar, eres capaz de llevar, de ver otras cosas que la gente de afuera no ve. Cuando nosotros nos ponemos estos lentes distintos, nosotros podemos entender que en medio del pueblo musulmán no solo hay persecución, que es lo que nos ve, por eso la imagen al fondo dice, es lo que nosotros leemos persecución, leemos terrorismo, leemos odio, hambre, no sé, refugiados, damnificados por las guerras, por todas las explosiones. Pero cuando tú conoces, cuando tú te acercas a ellos y conoces realmente a familias, si has tenido la oportunidad de conocer a alguien, tú te vas a dar cuenta que ellos son cercanos, que son muy hospitalarios, que son muy solidarios, que son disciplinados, que son generosos, que hay amor en medio de ellos, que se respetan.
Entonces eso nos hace ver como, entonces no son todos tan malos como pensamos. No, no todos son tan malos como a veces nosotros pensamos. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en esta noche, de que nosotros podamos entender un poco cómo verlos a ellos con los ojos de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar ver en este ratito para poder amarles también y poder orar por ellos y qué sé yo, si el Señor también te está llamando a poder ir y predicar en medio de ellos el amor de Jesús. ¿Avanzamos? Esta es una imagen que es bien interesante porque, bueno, que está en inglés, me pareció como súper apropiada traerla, porque muchas veces nosotros vemos el Islam a través del miedo, pero el Señor realmente trae confort a aquellos que son temerosos. Realmente Él conforta al que tiene miedo. Entonces, a veces como las iniciales o el acróstico que está aquí a un lado, dice que el miedo, el fear, es una falsa evidencia de la apariencia real. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer. Y por eso ahora vamos a entrar en sí a lo que es el Islam y conocer. Hola, no escucho nada. Nada de nada. Creo que a Euli se le fue el internet. Se cayó todo porque se me cayó a mí. No se escucha nada, nada de nada. No se Ya. escucha ni se quedó pegada la presentación. Ya. Creo que a la maestra se le cayó el internet, así que vamos a tratar de conectarnos con ella, contactarnos para poder ver, ¿ya? Ya sabemos que a todos se le cayó. Blancucha, muévete, por favor. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí. Perdón, Sí, se acaba ahora de sí. pero acaba de volver. Ay, sí. Ahora sí. Ya me estaba conectando al teléfono para poder terminar. ¿Avanzamos? Bueno, les decía que normalmente nosotros tenemos una falsa apariencia de lo que es real. Por lo tanto, vamos a profundizar un poquitito más de lo que pudimos haber hecho antes para poder conocer un poco acerca del Islam. Entonces avanzamos y vamos a ir hacia el origen del Islam y vamos a conocer qué significa esto. Tengo una pregunta. ¿Sí? Pregúntame. No sé si usted recién comenzó a hablar o siguió hablando todo este rato que no hubo internet. O dónde quedé, si es que de pronto se fue la luz y se fue todo, entonces no supe en dónde exactamente quedé. Quedó hasta fear. Ah, ya, sí, ahí estamos. Y ahí Ya. vamos a avanzar. Entonces no ha pasado nada entre medio. No. Ya. No hablé un poco acerca. Perdón.
Ya, entonces vamos a avanzar un poco acerca de lo que es el Islam, y para eso necesitamos la siguiente diapositiva, que nos habla acerca del origen del Islam. Creo que se quedó pegada otra vez. Ahí está. Entonces, ¿qué significa Islam? Para que ustedes puedan entenderlo. Islam no es más que la religión en sí, es donde están las leyes, todo lo que tienen que cumplir en sí, y significa sumisión. Los musulmanes son los seguidores del Islam. Son dos conceptos que uno a veces no entiende o a veces confunde, parece que fuese diferente, pero a la vez no es que sea lo mismo, porque no es lo mismo. Islam vendría siendo la religión y los seguidores del Islam se les llama musulmán. Entonces eso es importante que nosotros podamos entender. Para que nosotros podamos entender también algo en relación a esta religión, es importante que nosotros conozcamos cuál fue el origen en sí. Pero antes del origen de Mahoma, que es por donde la mayoría de las personas parten, necesitamos ir hacia los inicios de todo esto. Esta es una religión abrámica, por lo tanto, necesitamos conocer de qué lado vino, si vino por Isaac o vino por Ismael, que fueron los primeros hijos de Abraham. Entonces, para eso, nosotros necesitamos ir a Génesis 16, del 1 al 16, y si alguien me pudiese ayudar por ahí a leer, sería genial. Y vamos a leer, para que no sea yo la única que hable. ¿Quién se anima? Paulina, ¿te animas? ¿Tienes Biblia? ¿Sí? La tiene en la mano. Vamos, Paulina. Es que la que tiene cámara en este minuto que te veo. No vayan a desactivar las cámaras, sí, por eso. La encontré. Ya, Aquí ¿lo está. tenemos? Sí. Listo. Génesis Veamos. 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo viviente
que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo de Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Mira, es bien interesante cuando nosotros podemos leer la palabra y cuando las respuestas de las cosas que nosotros tenemos están ahí. Si nosotros vemos, mira, cuando nosotros queremos a veces ayudar a Dios, no nos sale tan bien. Abraham tenía una promesa de tener un hijo, pero no de esa manera, él tenía que haber esperado. Y ellos no esperaron, ellos realmente se apuraron y quisieron hacer en su fuerza lo que obtener la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios tuvo un nombre y se llamó Ismael en ese minuto, pero no la promesa real, la promesa principal, la promesa en su fuerza, la que ellos quisieron tomar fue la de Ismael, leal es Isaac. Y de ahí es donde viene toda la descendencia y es todo lo que nosotros, donde si ustedes ven la línea, podemos decir, bueno, de ahí vienen los patriarcas, Isaac, Jacob, de ahí vienen los judíos, de ahí viene Jesús y de ahí venimos nosotros los cristianos. Pero por otro lado, también este apuro de Abraham de hacer las cosas en su fuerza como a todos nosotros nos pasa. No podemos decir que solo es Abraham, nosotros a veces queremos ayudar a Dios y cuando queremos ayudar a Dios a veces no tenemos los resultados que Dios esperaba que nosotros tuviésemos y creemos que es la promesa de Dios, pero no fue así. Vemos lo que pasa con Ismael y nosotros podemos ver acá que Ismael también tiene una descendencia y después podemos ir leyendo y podemos ir viendo a lo largo de la Biblia, está un poco descrito todo esto, pero nosotros hoy no vamos a profundizar tanto en eso, pero nosotros podemos ver cómo en el capítulo 16 el Señor habla acerca de cómo son las características de este hijo. Yo no sé si tú te das cuenta en este tiempo y puedes notar que este hijo iba a ser indomable, como un burro salvaje, que levantará el puño contra sus hermanos, que iba a estar en medio de sus hermanos, y eso es prácticamente lo que se vive actualmente. Es prácticamente lo que viven los árabes y los árabes palestinos junto con los judíos. Ellos están inmersos, eso es lo que nosotros vemos, esa es la guerra que todavía está, y está ahí descrita, está en medio de todos ellos. Entonces son respuestas que nosotros podemos ver. Pero cuando uno analiza también esto, tú te das cuenta del amor tan grande que tiene Dios. Si tú te das cuenta, el Señor no dejó tirado a una mujer egipcia. Era esclava, era egipcia y aún así Él mismo se les presentó. Es tremendo cuánto amor tiene Dios por las personas. Aunque hayan dicho, bueno, Abraham no lo hizo bien, está bien, ahí quedó el hijo. No, pero Dios se preocupó por él, Dios se preocupó por este Ismael, que iba a tener unas consecuencias diferentes y difíciles, y él describe cómo iba a ser Ismael. Sin embargo, Dios bendijo a Ismael y lo iba a hacer una nación grande. Y cuando tengas tiempo, si tienes tiempo en tu casa de poder leer y quieres profundizar un poco más, puedes leer un poco más acerca de los capítulos donde habla Dios acerca de Ismael, cuando este niño crece también y realmente cuando llega la promesa de Dios que viene siendo Isaac, ya se separan, viene a crecer un niño sin su papá, hay una falta de paternidad porque él ya estaba en casa, pero ya después deja de estar en casa. Eso lo vas a ver en el capítulo 17 de Génesis, y podemos seguir ahondando un poco más y tú vas a entender un poco las características que espiritualmente arraiga este pueblo. Avanzamos a la siguiente, por favor. Se nos quedó. Dice, por ejemplo, en el versículo 7 de esto, el ángel del Señor, o Jesús, como muchas veces se considera cuando se habla en la palabra del ángel del Señor, se considera que es Jesús el que se presenta, y es la primera aparición que se tiene, que se le da a una mujer extranjera, a una mujer esclava. Y esto, ¿qué nos trata de decir? Que de verdad Dios es omnisciente, que Dios está en todas partes, que Dios escucha al esclavo y al libre. El Señor escucha a todos y cada uno de nosotros, que cuando nosotros oramos Él está pendiente, y tal vez Él está escuchando la oración de mucha gente del pueblo musulmán, y hoy nos está diciendo a nosotros, hijos, yo quiero que ustedes sean respuesta para ellos, yo quiero que ellos me puedan conocer, pero ellos no le conocen, ellos hasta ahora no le conocen.
Entonces, algo que también es súper interesante es que el nombre de Ismael significa Dios oye. Es algo bien interesante, pero no es algo que caracteriza al Dios del Islam, no caracteriza a Alá, no es de la misma forma en la que se ve, pero sí podemos ir viendo cómo el Señor se está presentando y cómo el Señor viene a dar como su corazón y esa intención que Él tiene de que otros puedan conocer de Él. Avanzamos a la siguiente. Como les decía, bueno, aquí cuando hablamos acerca del Islam, podemos ver que a partir de Abraham tenemos el inicio, luego viene Ismael, de Ismael viene Esaú, y tú puedes ver cómo las hijas de Ismael se mezclaron con los hijos de Esaú. Recuerden que Esaú era el hermano gemelo o el gemelo de Jacob, donde ellos se separan, y ahí tú ves cómo se van uniendo las grandes naciones y cómo se va formando, cuál es el que va de primero, cómo se va generando todo esto tan grande, pero tan impresionante como el Señor lo va uniendo y cómo lo va ordenando después. Entonces vemos cómo está Abraham, cómo está Ismael, cómo está Esaú, y a partir de esto vienen los árabes, y a partir de los árabes viene Mahoma, que es viene siendo el profeta como máximo que ellos tienen dentro del Islam. Y de ahí viene el de Mahoma, vienen los musulmanes. ¿Avanzamos? Esto es como lo más rápido que podemos hablar, así como para no hablar tanto en detalles, pero que son importantes, son cosas que nosotros necesitamos entender, porque ellos también son parte de la misma historia de la que nosotros estamos viviendo en este tiempo, pero de hecho ellos tienen como más vinculación con Abraham que nosotros mismos, nosotros desde este lado del mundo. Entonces, para que nosotros podamos entender y poder ver con ojos de amor todo. Uno de los fundadores, el fundador de la religión islam es Mahoma. Mahoma, bueno, hablar un poco de Mahoma es bien interesante porque, bueno, él queda huérfano desde muy pequeño, es criado por sus tíos, y parte de esto hace que él sea como un pastor en medio de su crecimiento. Él tiene una revelación del arcángel Gabriel. Son parte de las que se cuentan dentro de la revelación de esto. Él justamente, él empieza como a generar como una preocupación de que había mucha idolatría alrededor del pueblo de él, y él quería realmente que se adorara a un solo Dios. Entonces, de esa manera, él estaba preocupado por esto, y él se incentivó de poder buscar y limpiar y purificar todo el pueblo de esto. Pero ¿por qué se consideraba él tan respetable? ¿Por qué se consideraba que él era como tan puntual? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con él? Este encuentro con el arcángel Gabriel hizo que él pudiese escribir el Corán, que nosotros conocemos como el libro sagrado para ellos, donde él tiene, mucha gente lo considera como una de las obras más milagrosas más grandes, porque él era una persona que no sabía leer ni escribir, no porque tenga o no tenga dinero, que a veces nosotros lo malinterpretamos de esa forma, sino que él venía de una cultura oral. Entonces, en la cultura oral no importaba mucho la gente que supiese escribir o la gente que supiese leer, no era algo como de relevancia. Por lo tanto, para él no era necesario escribir. Pero él aprendió, o en ese minuto, a través de esa revelación, él escribe todo lo que tiene que ver con el Corán. Él empieza a predicar a partir de los 40 años como que había un único Dios, y ese era Alá. Entonces, eso como una pincelada rapidito de poder hablar acerca de Mahoma. Igual si ustedes van teniendo preguntas, me las van haciendo sin ningún problema. Avanzamos. Avanzamos esta porque eso era un video, pero no creo que se pueda ver desde acá, porque no se tiene. Y bueno, conociendo un poco de lo que pasó con el Islam, cómo llegó, él empezó desde una provincia muy pequeña de Arabia, y cómo llegó hasta Medina, y a partir de ese lado, cuando él levantó a muchas personas que convenció de poder seguir a un solo Dios y eliminar todo lo que tenía que ver con la idolatría en medio de ese lugar, él también vivió como mucha persecución, y a partir de eso empezaron mucha gente a seguirle, y la forma en la que el Islam
fue corriendo por muchas zonas, fue a través de lo que se conoce como la Guerra Santa o Yihad, donde la conquista era armada y se eliminaban a las personas y se proclamaba esto de que tenían que adorar al único Dios, porque la gente que no lo hiciera eran los que se consideran infieles. Entonces esto es parte de la historia y así fue creciendo, de hecho, parte de lo que se quería hacer incluso para América era que llegara el Islam, solo que llegaron los españoles primeros que ellos y ahora nosotros somos cristianos, pero realmente lo que se apuntaba era diferente. Hasta ahora, hasta este minuto, en este tiempo, hay más de 1.859 millones de personas que son seguidores del Islam. Por lo tanto, hay más de 1.859 millones de musulmanes en el mundo. Y es súper interesante poder conocer esto, porque vemos cómo se expandió todo lo que empezó de un lugar bien chiquitito, cómo se fue expandiendo, cómo fue creciendo, cómo fue llegando a diferentes lugares, y vamos a conocer un poco más en lo que ellos creen y por qué lo creen. ¿Sí? ¿Avanzamos? Bueno, donde ustedes ven los puntos rojos son los países donde predomina el Islam, y los puntos como naranjo o amarillo, no sé cómo se les ve en sus pantallas, son lugares donde igual hay presencia del Islam. No es la mayoría, no es todo, pero hay un grupo importante de personas que son seguidoras del Islam. Es decir, hay mucha cantidad de musulmanes a lo largo del planeta Tierra. Como les decía, hay 1.859 millones de personas que son seguidores del Islam. Vendría siendo la segunda religión más grande del mundo. Son datos curiosos que necesitamos conocer. Y los países con mayor cantidad de musulmanes los podemos ver en la siguiente diapositiva, donde si hablamos de África, podemos decir que tenemos Argelia, Benín, Burkina Faso, Fad, Coromes, Costa de Marfil y todos los países que ustedes ven acá. Todo esto son países donde el Islam está presente, donde el Islam de una u otra forma ha marcado una presencia muy importante. En América también tenemos en Guyana o en Surinam, aunque no es mayoría, hay una población importante en medio de ellos. En Europa, Albania, Bosnia, Kosovo igual, tienen una presencia muy importante de musulmanes. En Asia también nosotros podemos ver, en todos los países que nosotros podemos ver acá citados, se encuentra el Islam presente. ¿Avanzamos? Y una de las tres creencias principales o fundamentales que ellos creen o que ellos tienen vendría siendo la unidad de Dios, como la unicidad, como el señorío. Eso es lo que se ve como Alá, como un señorío. También tienen al Risala, que vendría siendo la profecía, donde nos habla que Dios nunca dejó sin un mensajero para anunciar lo que él quería decir. Esa era la conexión que se tenía. Pero no es que haya una relación directa con la creación, y por eso necesitamos conocer un poco de esto. Y también otra de las creencias fundamentales es el Akira, que tiene que ver con la vida después de la muerte. ¿Avanzamos? Cuando vemos los libros de profecía en los que ellos creen o los que ellos pudiesen tener acceso, pero no necesariamente siempre lo hacen, tenemos los libros revelados por Dios, que en este caso vendría siendo la Torá, que son los libros de Moisés, el Zabur, que son los libros de David, que son los salmos para nosotros, el Injil, que son los evangelios, y también tienen el Corán. Entonces, son parte de las cosas que se tienen para que ellos puedan conocer la conexión que Dios tiene con cada uno de nosotros como creación, de la forma en la que ellos lo ven. ¿Sí? ¿Avanzamos? Y en cuanto a la vida después de la muerte, se considera que es bien interesante, la verdad, el conocer lo de la vida después de la muerte para ellos, porque muchos de ellos consideran que cada uno, ya, voy. Los libros textuales son como los conocemos hoy, o hay modificaciones, se consideran que son tal cual como están en el original. Entonces, eso permite que ellos puedan tener un acceso directo a la verdad o a las conexiones. Sin embargo,
¿qué serían para ellos los evangelios? Los evangelios vienen siendo los mismos evangelios que nosotros tenemos, por eso el Injil, estoy respondiendo las preguntas que están haciendo acá. La pregunta que hacen acerca del evangelio, el evangelio que nosotros tenemos de Mateo, de Lucas, de Juan, pero no es que están dentro del Corán, ¿sí? Marcos igual, o sea, están los 4 evangelios, ellos pueden tener acceso, si ellos quisieran optar por eso, ellos pudiesen leer los evangelios, sin embargo no lo hacen. Realmente la mayoría de las cosas que ellos leen directamente tienen que ver con el Corán. No es que lo dejan como la opción para que ellos puedan... no es como algo que ellos siempre estén leyendo, no es algo así constante. Por eso muchos de ellos, y de hecho hay muchos lugares donde se prohíbe leer el Injil, porque Jesús empieza a revelar a muchos de ellos en medio de todo, a través de la lectura. Entonces es como, no se tiene, pero inicialmente era parte de lo que se tenía. ¿Avanzamos? Como les decía, algo que era como súper interesante en relación a lo que ven como el día final, el juicio final, es bien interesante, porque no hay como una definición de lo que ellos consideran de cielo o infierno. Sin embargo, para muchos de ellos, que son cosas como prácticas que se han tomado de otras religiones, incluso del cristianismo, ellos pueden considerar que el cielo, sí, lo ven así como muy sensual. ¿Y por qué lo ven muy sensual? Porque están estos ríos que van a estar como con leche, con miel, con agua, pero hay 70 vírgenes para ellos. De hecho, no sé si han visto en alguna serie, en alguna película o algo cuando dicen, o lo han escuchado, que los kamikazes agarran y se ponen algo y vuelan en pedazos un lugar y dicen que ellos directamente irían al cielo y ahí lo estarían esperando las 70 vírgenes. Es parte de lo que ellos consideran. Muchos de ellos consideran que el acceso al cielo es esto, es como la libertad a poder estar como con una cantidad de mujeres, en ese caso vírgenes, 70, y es bien interesante porque para las mujeres no hay como mucha opción en cuanto a lo que tiene que ver con el cielo, no hay algo como bien descrito, pero también está esta opción, para algunas sí, para otros no. Si alguno de ellos me está escuchando me habría dicho como, no, estás loca, no es de esa forma, pero como una amiga musulmana me comentaba, me decía que para ellos la opción de estar dentro del cielo es a través de muy buenas obras. Entonces, a través de hacer buenas obras, de comportarse de la mejor manera, puede ser que Allah pueda tener consideración con cada uno de ellos. Por eso muchas veces cuando la gente te dice, entonces Alá es el mismo que el Dios de los cristianos, parece ser, pero no lo es. Y vamos a ver un poco eso más adelante, porque no es el mismo, no es de la misma forma, porque dentro de ellos no hay un Dios de amor, hay un Dios de poder, un Dios grande, un Dios que se separa completamente de la creación. Entonces, por eso es súper interesante poder entender cómo ven ellos la vida después de la muerte. Entonces, para muchos de ellos sí existe el cielo y el infierno, pero que va a ser medido a través de las obras. No es algo que es una constante, que ellos sepan, que ellos estén súper seguros de que eso va a pasar, de que algo va a ser. De hecho, muchos creen que Alá un día se va, en el día del juicio, va a estar, y depende del ánimo, puede decir, tú hiciste buenas obras, te dejo pasar al cielo. Alá no amaneció con buen humor, no le gustó mucho a la persona que está ahí, por más que haya hecho buenas obras, su dedo pesó en la balanza más, así que lo manda para el infierno. Entonces, muchas de las afirmaciones, ¿dónde sacan acerca del paraíso y del infierno? Bueno, muchas de estas pueden ser tomadas de lo que se cree del cristianismo, de la Biblia, de otras religiones también, de la purificación. Si ustedes ven, muchas de las purificaciones que se consideran para el hinduismo, para muchas religiones animistas, tienen que ver con lagos de fuego, para nosotros los cristianos igual. Entonces hay cosas que están tomadas de un lado o del otro, como la reencarnación, la repetición del fuego perpetuo y que la piel se regenera. Estos son la imagen que ustedes tienen ahí es tomada de un libro, entonces es como lo que describe muchos de ellos. Por eso les digo, no es que siempre esto está del todo claro. Esta parte puntualmente es la que genera más conflicto y es lo que incluso nos permite llegar y poder predicar el amor de Jesús en momento. Entonces, avanzamos en la siguiente. Si tienen dudas, vamos preguntándolo.
vamos a ir hablándolas porque el tiempo está avanzando, así que espero poder cubrir la mayor cantidad de cosas. Es mucha la información, pero sí son cosas que son bien interesantes. Como bien les decía, ahí dentro del Islam hay como unas clasificaciones. Lo podemos llamar como denominaciones, no son denominaciones, pero son como algo así, donde se clasifican principalmente en tres. Están los sunitas, están los chiitas y están los sufistas, como ustedes lo ven ahí en la pantalla. Cuando nosotros avanzamos, podemos ver a los sunitas. Los sunitas son los que en la mayoría de los países se encuentran. La mayoría. Ellos son seguidores de Abu Bakr, que viene siendo como el sucesor de Mahoma, creen en la relación directa con Dios, pero no una relación de amor directa, es una relación donde existe una, como de creador a creación, así como puede haber una relación entre esto. Eso es lo que más podemos encontrar. ¿Sí? ¿Avanzamos? Esos son con los sunitas. Como le decía, la mayoría de los países la mayoría de los países musulmanes son sunitas. De hecho, son muy pocos los chiitas. Los sunitas son los más radicales. Cuando ustedes ven el grupo radical, normalmente son los sunitas, en su mayoría. Si ustedes ven muchas de las guerras, y hay un grupo islámico que se levantó en su mayoría, que ellos quieren que se cumpla la sharia, que se cumpla calamidad, sea lo que... ¿Me escuchan? Me apareció como una pantalla extraña. Ahí está. Entonces, los sunitas son esa mayoría de esta gente radical, es la mayoría, no quiere decir que sean todos, ¿sí? De hecho, como les decía, los grupos radicales normalmente son grupos tan pequeñitos. De hecho, estaba leyendo un documental acerca de que uno de los grupos radicales que estaba formado en Irak solamente tenía 400 miembros. Y hicieron desastres también. Entonces, 400 personas no son suficientes como para englobar a millones de personas que son seguidoras de esta religión. Entonces, 400 es nada, pero han sido bastante peligrosos. Si ustedes ven, por ejemplo, el grupo de Al-Qaeda tampoco eran muchos, no llegaban a ser 1000 personas, pero hicieron estragos también en muchos lugares. Entonces, algo que a nosotros nos debería como llevar a entender también es la carencia de la presencia de Dios en medio de cada uno de ellos. Porque a veces nosotros decimos, esta gente es tan radical, esta gente es tan así, esta gente es tan dura de corazón, pero ellos no han conocido otra cosa distinta. Realmente cuando nosotros analizamos las historias de vida de estas naciones, son historias de vida donde hay guerra tras guerra tras guerra y solo han conocido guerra. Entonces lo único que ellos pueden expresar. Así que avanzamos a la siguiente para conocer un poco el otro grupo. El otro grupo que tenemos dentro del Islam son los chiitas y son los seguidores del primo y yerno de Mahoma. Muchos creían que Mahoma Mahoma ha sido como el sello de los profetas, el último que llegó, que vino después de Jesús, porque ellos consideran a Jesús un profeta, no el Hijo de Dios. Como consideran a Jesús como un profeta, Mahoma vino unos años después y consideran que él fue como el sello y ya no hay más nada, no hay más forma en la que Dios se iba a comunicar con su creación, sino que ahí dejó un libro, ya por eso invalidan muchas veces el resto de los libros y siguen como solo lo que Mahoma consideró que era pertinente. Y los chiitas consideran que hay una línea que vienen a través del primo y yerno de Mahoma. Mahoma no tuvo hijos, hombres, tuvo hijas que vivieran. Entonces la persona que se casó con uno de sus hijos, que vino siendo un yerno de Mahoma, fue considerado como uno de la persona que debían seguir todo esto, que vendría siendo Ali. Entonces, este Ali generó como un grupo, y aquí es donde también hay una división entre los sunitas y los chiitas. Para los chiitas hay una persona dentro de las mezquitas que los llaman imán, o ayatollah también, para este tiempo, que vendrían siendo como el intermediario entre Alá y los musulmanes.
vendría siendo como la persona sagrada que tiene como esa conexión, vendría siendo como un sacerdote, en este caso el imán. Entonces, hasta ahora hay pocos países que tienen un gran porcentaje de chiitas dentro de ellos, y uno de ellos es Irán, uno de los países que tiene gran seguidores o se considera chiita. Y si ustedes analizan también parte de las guerras que se tienen dentro de las guerras civiles que se tienen dentro de Medio Oriente, muchos de esto tiene que ver contra esto mismo, contra las creencias de los chiitas y los sunitas. Ellos se están peleando unos con otros porque a ver quién tiene la verdad en medio de todo esto. Entonces es súper interesante cómo ellos mismos están peleando, porque si notan ustedes, la guerra que está en Siria no es con gente extranjera, no es con gente externa, no es con otras personas, es entre ellos mismos, son guerras civiles que han estado por muchos años. Hay otras que se han dado, sí, con personas de afuera, con otros países, pero esta principalmente tiene que ver con guerras civiles que tienen que ver con pensamientos, ideologías políticas, ideologías religiosas, porque para ellos la religión está muy ligada a lo que tiene que ver con la política, está muy ligada a lo que tiene que ver con sus creencias y con todo. Avanzamos a la siguiente. Los sufistas vienen siendo como un grupo adicional, también como otra denominación que ellos tienen, que tratan de encontrar como el amor divino. Como les decía, en las otras dos primeras no existe una relación de amor en sí, de Dios hacia ellos. No es lo que se logra ver en medio de todo esto. Ellos consideran que hay como una separación en medio de lo que se está viviendo o la forma en la que ellos se están relacionando. Por lo tanto, los sufistas tendieron o buscaron la forma de conocer como el amor de Dios en medio de ellos. Es como tratando de hacer una conexión. De hecho, no son muchos, son muy pocos los que están siguiendo esto, porque la religión en sí no es tan fuerte en ese sentido. ¿Avanzamos? Y bueno, yo les voy a hablar súper rápido también acerca de los pilares del Islam. Y los pilares del Islam vienen siendo como del Islam ortodoxo, el Islam que ellos practican, que vendría siendo como la perfección en sí, de todo lo que se debería cumplir y lo que debería ser. Esto es como la esencia del Islam. Ya conociendo esto, si tú hablas con un musulmán, él te va a decir, no, si nosotros cumplimos los 5 pilares, es parte de lo que se tiene, es lo que se hace y todo. Sin embargo, hay algunas variaciones en algunos de ellos, pero esto es lo que un ortodoxo mantendría. Si tú vas a un país islámico, esto se mantiene. ¿Y qué son estas cosas? ¿Cuáles son estos pilares? Uno de los pilares es el credo o la shahada. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos lo siguiente? La shahada vendría siendo una declaración que se hace, o es el credo que se hace. Y no es más que la declaración que ellos dicen donde no existe un Dios verdadero sino Alá, y Mohammed es el mensajero de Alá. Normalmente esto se hace en árabe y sería sería Ya, y Alá, Mohammed Rasul Jalá. Y esto, como les decía, no es más que la declaración donde Alá es el único Dios y Mohammed es su mensajero. Y muchos de ellos añaden a la oración como que y Alá no tuvo hijo. Yo les contaba en la oportunidad pasada que tuve la oportunidad de conocer en un país de Asia donde estuve, conocí una familia musulmana, me hice muy amiga de una de las chicas, muy cercana, de verdad, ella fue muy cercana conmigo, todavía conversamos. Y ella hizo como una relación tan linda conmigo que ella quería que yo fuese musulmán, porque ella me veía como una infiel, porque normalmente ellos los que no son musulmanes los consideran infieles. Y ella quería que yo hiciera esta oración. Y ella de hecho me escribió en un papelito, me dice, tú tienes que repetir esto. Y yo dije, ya, y yo le dije, ¿pero qué significa? Y ella me dice, mira, lo que significa es esto, que no existe otro Dios sino Alá, y Mohammed es el mensajero de Alá. Y ella le dice, y no tuvo hijos. Pues ella sabía que yo era cristiana. Entonces me dice, pero no sabía, ella sabía esto, que yo era cristiana. Entonces yo le dije que yo no podía hacer esta oración porque yo sí creía que Dios tuvo un hijo y ese hijo se llamaba Jesús.
bueno, eso generó mucha tensión entre nosotras dos. De hecho, tuvo que venir su hija porque ella se puso como histérica, así que se rompía la ropa, porque ella decía como que me caes bien, cómo no lo entiendes, cómo no entiendes que estás en un error. Y yo quedé así como, claro, no podía insistirle a ella a decir, claro, yo soy cristiana y Jesús, tú tienes que creer, porque no es la forma, pero sí a través de la relación. Al final de todo eso, fue como súper lindo porque en oportunidades yo pude orar con ella y a ella en el nombre de Jesús. Y fue bonito poder presentarle, aunque no se le ha revelado Jesús aún a ella su corazón, yo sé que ha sido indicios para que ella pueda tener como pinceladas o pasos para acercarse al corazón del Señor. Y fue bien interesante porque ella, una de las cosas que me decía era que yo no la había rechazado a pesar de que mucha gente a su alrededor la había rechazado, su gente, porque esta es una cultura de mucha vergüenza. Y algo que pasó con ella era que su hija más pequeña, no tendría una hija adolescente, no sé si era la más pequeña, pero había salido embarazada antes de tiempo. Salió embarazada sin casarse, por lo tanto, la mayoría de las personas como la rechazaron y su papá, de hecho, la echó de la casa. Fue como bien interesante la historia de ella, hasta que la señora, bueno, se conmovió y hubo algo bien puntual en eso, pero la mayoría de sus vecinos no la trataban. Y yo la conocí, me hice muy amiga de ella y ella como que recibió algo distinto a través de eso. Por eso ella quería que yo fuese, confesara que Alá era el único Dios. Pero pude compartir un poco con ella esta verdad. Y bueno, ya eso fue hace unos años atrás, pero es lindo poder entender estas cosas y poder entender qué es lo que piensan ellos y por qué ellos lo creen. Y ellos no creen que Alá tuvo hijos porque para ellos la concepción tiene que ver con una relación sexual. Entonces, para ellos no hay una lógica de decir que Alá tuvo una relación sexual con María, en este caso, para tener un hijo. Alá es superior, es único y no tuvo hijo. Él creó a Jesús a través de María y lo creó porque María no fue algo también bien puntual porque ellos respetan mucho a María también en este sentido. No la adoran, pero ni la veneran, sino que saben que fue el canal por el cual vino el profeta Jesús, pero lo ven así como un profeta, no más allá de eso. Entonces, es súper interesante poder conocer un poco acerca de esto. El siguiente es el salat, y el salat vendría siendo la oración. Yo creo que algunas veces si has visto películas te has dado cuenta de que esto pasa, de que ellos están orando cierta cantidad de veces al día, y son 5 veces al día, bien sea que lo hacen en la mezquita, bien sea que lo hacen en su casa, pero siempre están. Si tú vas incluso, cuando ya tú pasas al otro lado del mundo y estás no sé, en Asia, te vas a dar cuenta que hasta en los aeropuertos hay espacios para que para que la persona pueda orar, para que la persona indican hacia dónde está la mezquita, hacia dónde está la Meca, hacia dónde está todo, para que la persona pueda tener la libertad de poder orar sin ningún tipo de problemas. E incluso tú lo puedes ver en el avión, si la persona es súper tradicional o conservadora, esta persona en medio del pasillo del avión va a buscar su alfombrita, se va a tirar y va a empezar a orar. Para ellos eso no es un problema, no es algo que está mal. De hecho, por eso decimos que son bien disciplinados, porque si para ellos la oración es importante, es importante. Y lo hacen en 5 momentos del día, en el alba, al mediodía, en la tarde, en el ocaso y en la noche. Y normalmente, ¿te escuchan esto? Esto es parte de lo que se escucha cuando las personas van a la mezquita. Cada vez que es el momento de la oración, suena esto, se escucha esto. No se escucha siempre tan bien. Muchas veces son los hermanos que están ahí, los que están ahí, el imán o la persona que está ahí, el musulmán que está a cargo de la mezquita, ellos van a cantar y van como a decir cuán grande es Dios, en ese Alá, lo grande,
Allahu Akbar. Entonces ellos declaran esto y invitan a la oración. ¿Avanzamos en la siguiente? Ahí era que le quería poner el video, pero como no se pudo, lo puse por acá. ¿Avanzamos? Pero antes de orar, ellos hacen algo que se llama la ablución o el vudú, que es lo que está acá, que viene siendo como el lavado que ellos se preparan. Ellos siempre se van a lavar las manos, se van a lavar, van a enjuagar su boca, van a enjuagar su nariz, van a limpiar sus oídos, van a limpiar la cabeza, van a lavarse los pies y van a poder entrar a orar, o en este caso a rezar dentro de la mezquita. Entonces esto siempre es importante. Esto normalmente lo hacen los hombres dentro de la mezquita. Hay muy pocos lugares donde tienen mezquita para mujer. Hay, pero muy pocos, no en todos los países. La mayoría de las mezquitas son para los hombres. ¿Sí? No sé si lo han visto en las películas, pasan, en las series siempre pasan estas cosas, que están los hombres haciendo esto y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué ellos se están lavando las manos? Es como un ritual de purificación antes de encontrarse con Alá. Incluso si tuvieron relaciones sexuales antes de ir a la mezquita, ellos tendrían que bañarse y poder ir hasta allá, a orar a Alá. ¿Avanzamos? Ya. Ahí tenemos otra de los pilares que tienen, es el zakat, que vendría siendo la limosna. Y la limosna es importante para ellos. Recuerden que para ellos la salvación viene por obras, no viene por fe, no viene por otra cosa, viene por obras en sí. Entonces, por la declaración a Alá, pero también por poder dar buenas obras. Porque si en el juicio final no te portaste bien, no hiciste buenas obras, no va a haber una manera en la que Alá se vaya como a empatizar contigo. Entonces, por eso ellos siempre son muy generosos. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de que ellos no son generosos, estaríamos mintiendo, porque como son personas que creen en las buenas obras, ellos siempre están haciendo buenas obras, ellos siempre son súper hospitalarios. Y eso nos ayuda a desmentir parte de lo que nosotros a veces creemos, que ellos son malos, que son malvados, que no ayudan, que no siempre son así. Recuerden esto, recuerden que el zakat para ellos es importante, y no solo dar plata, sino también el poder estar ayudando a las personas que tienen a su alrededor. Tengo una pregunta, Uli. Dígame. No sé si tú lo has podido ver. Una vez escuché, o sea, vi un video de que era posible que ellos te hospedaran por 3 días y sin Ya. preguntar como que te atendían. Si tú eras como un viajero, un forastero, como que te recibían en su casa y te daban de todo y no te preguntaban por qué estaba ahí, sino que como que te dejaban todo el tiempo. Como por 3 días, creo. Pero no sé si lo harán a mujeres, yo creo que a hombres nomás, pero no sé si eso es cierto. Como Mira, el hospedaje. normalmente sí hacen este tipo de cosas. Esto normalmente es una práctica más judía y se hacía en los tiempos de Jesús, tiempos antiguos. ¿Y se hacía por qué? Porque muchos consideran que el hospedar a una persona es hospedar ángeles. Entonces, ¿se acuerdan de lo que pasó con Lot? Con lo que pasó bueno, parecía que había hospedado ángeles y por eso él los dejó entrar. Entonces, muchas personas consideran que el recibir y tener a personas, bien sea 3 días, 2 días, no importa la cantidad de días, pero si necesitan ayuda, se les va a recibir porque uno no sabe que además uno podría ganar un bien en esto del juicio final, entendiendo que es por buenas obras. ¿Por qué oran en dirección a la Meca? Porque en la Meca están justamente los huesos de Mahoma, y entonces la dirección hacia la Meca tiene que ver con esto, para ver como una conexión directa con el profeta. ¿Por qué no pueden ir las mujeres a orar? Normalmente ellos oran, de hecho, en líneas, uno al lado de otro, que es algo bien particular, y lo hacen porque no quieren que el diablo se meta en medio de ellos, así que ellos hacen líneas largas, pero lo hacen como, se paran, se arrodillan, si pudiese hacerlo, pero no lo puedo hacer ahora, pero ellos se paran, se arrodillan y se agachan y ponen la cabeza completamente en el suelo. Entonces, el hacer esto podría dejar como en evidencia a la mujer estando ahí. Entonces, sí pueden hacerlo, pero en un lugar que sea únicamente para mujeres. No es que va a ser hombres con mujeres, no, a menos que lo hagas tú en tu casa con tu familia, pero eso no, hombres y mujeres no. Y esto es una forma de cuidar a la mujer para ellos, porque en su cultura la mujer debe ser cuidada de esta forma.
Entonces la mujer no debe estar expuesta. Entonces si un hombre no cuida, es como que está exponiendo a la mujer de su casa a hacer lo que quiere, es una deshonra. ¿Sí? Avanzamos a la siguiente, estamos atrasados ya. Y bueno, uno de los más conocidos es el Sawm, que viene siendo el ayuno por 30 días. El Sawm viene siendo justamente en el mes de Ramadán, donde ellos pasan prácticamente todo el día sin comer, aunque en la noche comen todo lo que pueden, prácticamente todo lo que no comieron en el día, pero ellos pasan todo el día sin comer y sin beber nada. Sí, y se abstienen incluso de tener relaciones sexuales, de no tomar agua, y muchas veces esto genera mucha tensión en medio de cada uno de ellos porque están en lugares donde hace mucho calor y no tomar agua es complejo, o no comer es un poco complejo. Entonces, esto lo hacen cuando ya los niños incluso están grandes, a los niños no los hacen ayunar. Entonces, normalmente ayunan las personas adultas en medio de todo este tiempo. Y la idea es como ellos, como purificarse y conectarse directamente con Alá. El principio parece como súper bueno en sí, porque es como el tiempo de conexión donde ellos están como buscando el poder y la protección de Alá en medio de todo este tiempo. Es bien interesante estar en medio de ellos. Tuve la oportunidad de estar en el 2015 en este periodo del cierre del Ramadán, y fue bien interesante poder ver a las personas, porque para ellos es una celebración incluso cuando ya se cierra el Ramadán, y se cierra cuando la luna creciente aparece en los cielos. Cuando ya está ahí la luna creciente y ya se cumplieron los 30 días, ellos pueden cerrar el ayuno. Pero si aún así está nublado, no se ve la luna, no, por alguna razón no se puede, ellos siguen extendiendo su ayuno hasta que la luna pueda estar completamente visible en el tiempo del mes del Ramadán. Ramadán es el mes que ellos tienen, es el nombre de su mes. Ellos tienen un calendario lunar. Lo que sí, el Sawm, porque a veces nosotros confundimos y decimos, Ramadán es el ayuno. No, el Sawm es el ayuno, pero se hace justamente en el mes de Ramadán. Es como cuando nosotros decimos, en enero lo hacemos, bueno, es en enero. Es como eso. Y el otro pilar que nosotros tenemos, sí, bueno, nosotros no, ellos en realidad, que tenemos que compartir, es el Hajj, y viene siendo la peregrinación a la Meca. Como les decía, si ustedes ven en la imagen que tienen de fondo, hay muchas personas que están ahí y van a ese lugar porque justamente tendrían como la oportunidad de estar donde están los huesos de Mahoma, donde está el profeta Mahoma enterrado, ahí justamente. Esta cava negra la rodean muchas personas, es como algo importante que se debe cumplir. La peregrinación a la Meca es una obligación para aquellos que tienen las finanzas de poder hacerlos al menos una vez. ¿Perdón? Anita, ya vamos a responder eso. Para ellos es una obligación poder ir. Si tienen el dinero, tienen que hacerlo, tendrían que ir hasta allá. Si no tienen, está bien, eso se les perdona. Pero después que estas personas llegan de allá, se sienten como súper empoderados, súper protegidos, y ellos traerían como la protección a la casa, a su familia, a todos. Por eso para ellos es súper importante, si tienen los recursos, poder ir y estar allá. Es algo bien. ¿Idolatran a Mahoma? Para ellos dirían que no. Ellos te dirían, no, no es una idolatría. Si nosotros lo vemos desde este lado, desde nuestra perspectiva de idolatría, diríamos que sí. Hay muchas cosas que podrían hacer ellos que podríamos considerar que es de idolatría. Pero para ellos, no, distancia social, no se guarda ninguna distancia social. En este minuto están todos juntos. Pero ahora no, ahora de hecho no, porque el Ramadán estuvo para el mes de mayo. Fue un poco complejo para ellos el vivir esto. No necesariamente, no sé si el de México justamente, el del Sol y la Luna tiene que ver con ellos, no creo, yo me imagino que esos son los mayas los que están en México principalmente. Pero en el caso de Mahoma, no, y del Islam no creo, pero tendría que buscarlo. Vamos a avanzar y vamos a ver un poco de las creencias que ellos tienen. Son creencias un poco básicas de las que ellos consideran, y como les decía, una creencia básica es que para ellos Alá es el único Dios, y Alá significa esto, el Dios único en árabe, y algo que ellos hacen es recitar los 99 bellos nombres de Alá.
Y sí es interesante, y yo les voy a pasar ahora una lista cuando ahora podemos ir avanzando y pueden ver cómo son los nombres de Alá. Ellos lo que hacen dentro de la mezquita, normalmente ellos tienen algo que se llama tashbih, más adelante vamos a ver una imagen, y es como un rosario que tiene 99 bolitas, o puede ser uno de 33 bolitas y le hacen tres veces la vuelta. Y a veces uno, no sé si les ha pasado, si están en el metro y consiguen a una persona que está así, me ha pasado acá, bueno, en Santiago me ha pasado que me subió al metro y está una persona con un tashbih y uno lo está viendo que está hablando y está hablando, es simplemente que está rezando en ese minuto. Y está hablando acerca de los 99 nombres de Alá. ¿Podemos avanzar? Cuando nosotros vemos los nombres de Alá, tú puedes darte cuenta, mira, son 99 menos 1. 100, perdón, 100 menos 1, son 99. Y es bien interesante poder ver cuáles son estos 99 nombres, porque uno puede ver que es Dios, el todo compasivo, el más misericordioso, el Rey soberano, la paz, la bendición, el fiador, el guardián, conservador, autosuficiente. Si seguimos avanzando, podemos ver como al indulgente, al dominante, al donador, al proveedor, el que abre, el que cierra, el que contriñe, el que desborda, el que lo halle todo, el que lo ve todo, el más justo, el sutil. Avanzamos a la siguiente. Mire, ven, el donador, el proveedor, el sabio, el extensor, el exaltado, el que da honor, el que deshonra, el que todo lo oye, el enterado, el delicado. ¿Avanzamos? Entonces son 33 nada más. Y seguimos viendo y vemos el apreciado, el elevado, el tremendo, el vigilante, el generoso, el amante, el glorioso, el testigo, el que responde, el administrador, el fiable, el protector amigo, el restaurador, el viviente, el observador, el ilustre, el único, el insurgente, el capaz. ¿Avanzamos? Mira, aquí tenemos tantos de verdad. Y si tú te das cuenta en estos 99 nombres, esto es el tashbih. Esta imagen es bien interesante porque es la que nosotros podemos ver cómo ellos van a estar nombrando cada uno de los, enumerando los nombres de Alá. Pero los nombres de Alá solamente exaltan su poder, pero no el amor de Dios. Si tú te das cuenta, en todos esos 99 nombres que ellos ven, nos ven a un Dios que es de amor, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a predicar, a hablar, a decir que Dios te ama a pesar de... No, Él puede ser misericordioso, pero no es un Dios de amor. Y si tú te das cuenta, también te das cuenta que en la historia de Ismael también hay una falta de paternidad que abraza a cada una de estas personas también a sus seguidores. ¿Por qué? Porque si te das cuenta tampoco hay un Dios Padre en medio de esos nombres que tiene ahí. Dios no es papá, Dios es poderoso. Entonces estos nombres exaltan el poder grandioso de todo, pero no la base que para nosotros nos mueve, que es el amor. Entonces, la unicidad de Alá aleja a las personas de una relación personal con Él y con sus seguidores. Cuando nosotros vemos todo este Islam ortodoxo, lo que nosotros podemos ver es que siguen, sirven, adoran a Alá, pero no experimentan una relación personal con Él. Entonces, esto nos hace ver también que hay una necesidad bien puntual de poder expresar el amor. Y a veces nosotros juzgamos y decimos, pero ¿cómo no van a ser amorosos en este sentido? Porque no han conocido el amor. Nosotros cuando no hemos conocido el amor antes de tu encuentro con Jesús, tal vez tú tenías ciertas características bien particulares que ahora cambiaste porque conociste de Jesús. Pero antes sí, tal vez pudiste haber sido generoso, pudiste haber sido compasivo, pero cuando Jesús llega a tu corazón es diferente, hay un amor distinto en medio de nosotros. Pero ellos no han tenido la oportunidad de vivir esto. Entonces, no sé si te puedes imaginar cómo incluso desde los inicios de esta misma religión, todo lo que vivió un niño, que para que uno pueda dimensionar la falta de paternidad, que vivió en una casa siendo hijo, bueno, siendo la hija del esclavo, siendo el hijo de la otra, estando ahí, y después cuando nace el otro niño, lo sacan y lo dejan tirado y casi que se muere en el camino y ya está. Pero aún así, Dios tuvo misericordia de él y se le apareció. Y lo hizo un hombre grande, lo hizo un hombre fuerte y no lo dejó solo, ni siquiera antes de su nacimiento, porque el Señor se mostró a él en medio de esa necesidad, se mostró a través de su mamá Agar. Entonces podemos ver cuánto amor tiene Dios, incluso por cada uno de ellos. Entonces me parece como tan interesante poder entender un poco esto y poder ver todas las cosas que pasan
y todas las falencias que ellos pueden ir teniendo para que nosotros podamos como abrazar un poco más lo que ellos creen para poder entenderles y presentarles el amor de Jesús. Es un poco complejo poder hablarles de Jesús como el Hijo de Dios, porque para ellos es complejo entender esto, de verdad, es súper difícil. Para ellos es el profeta, es el hombre que hace milagros, y a través de ese hombre que hace milagros, a través de la forma en la que uno se puede relacionar con ellos, uno puede presentar el amor de Jesús y después con esto mostrarles que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por cada uno de nosotros y por nuestros pecados. Avanzamos a la siguiente. Y estas son algunas de las creencias que ellos también tienen. Y bueno, en el Islam Dios creó el pecado, creó Satanás, los demonios, los ángeles y los genios. Es parte de sus creencias. No sé si han visto Aladín. ¿Se han visto Aladín? ¿Saben que ahí está un genio? Bueno, eso es parte de las creencias que también se tienen en medio del Islam, que son, se les conoce como jines, son mitad humanos, mitad demonios, y pueden ellos decidir a quién obedecer, si hacer lo bueno o hacer lo malo, pero ellos son controlados por Satanás. Es lo que se cree, y por eso ellos tienen aquellos poderes, no son eternos, pero están ahí. Son parte de algunas de las cosas que uno va viendo. ¿Sí? ¿Avanzamos? También hay otras cosas que se han dado hasta ahora. Y como les decía, el principal, los pilares fundamentales y todo esto tiene que ver con el Islam ortodoxo, como la base en sí del Islam. Sin embargo, como ha llegado a tantos lugares, a tantos pueblos, a tantos espacios, el Islam se ha ido permeando. Por lo tanto, ha habido prácticas bien sincretistas que se han mezclado en medio de ellas. Avanzamos a la siguiente. Y muchos de ellos podemos ir viendo que, no sé, siguen haciendo culto a los antepasados. Tenemos equipos que están trabajando en Mozambique y nos hablan acerca de esto, de que ellos son musulmanes, pero siguen con los espíritus, siguen poniéndole, no sé, si tú te vas a India, te vas a dar cuenta que tú dices, pero son musulmanes y tienen talismanes. Sí, tienen o a veces lo ves como un lunar negro marcado. Pero son hinduistas, no, son musulmanes. ¿Y por qué tiene esa marca negra ahí? Para el mal de ojo y todo. No sé si han visto la mano de Fátima, ¿sí? La conocen, que si la manito va para arriba, que si la manito va para abajo, que si va para arriba es porque quieren la fuerza, el poder y la bendición, que si si la manito va para abajo tiene que tener el ojito de Fátima ahí puesto, que es para la suerte, que es para el amor, que es para tener la protección, para el mal de ojo y todo. Entonces es parte de lo que tú dices, bueno, pero si ellos creyeran en Dios y Alá, el único poderoso, no deberían creer en estas cosas. Entonces esto también se ha mezclado, porque esto no es netamente del Islam, pero ellos han tomado parte de esto. La siguiente, no sé si han visto esta otra imagen, y yo me imagino que sí, que es el ojo turco, que es el talismán que muchos de ellos usan para el mal de ojo. ¿Lo han visto? ¿Sí? Es parte de lo que muchas veces ellos tienen por ahí escondidito y siempre tienen un talismán por ahí guardadito. Pero esas son aquellas personas que no son ortodoxas, así tan tradicionales, pero sin embargo los puedes conseguir. Hay una pregunta acá, me dice Caro, ¿los chiitas se autoflagelan en sus espaldas? Sí, mira, muchas de estas prácticas que se hacen son por tradiciones que tienen en el medio. Recuerdan que lo que les decía, en el caso de los chiitas particularmente, ellos son seguidores de Alí. Entonces, ahí en medio de la rama de todos los seguidores hay una persona, no recuerdo ahora el nombre, es un Abu algo, que era uno de los que hacía esto, que se autoflagelaban, y es parte como de un sacrificio para poder como tener una conexión mayor con Dios. En India se ve muy, muy común esto, es muy, muy común. Parte de los chiitas que están en medio de ellos se autoflagelan y es como para adorar a Alá también. Muchos de los accesorios están de moda. ¿Es malo que nosotros lo usemos aunque no tengamos creencias en ello? ¿El simple hecho de usarlo sería malo o atentaría contra Dios? Mírale, la verdad, muchas de las cosas a veces nosotros las usamos sin saber. Yo creo que eso queda a criterio de cada persona, pero muchas veces esto tiene un trasfondo. Muchas de las cosas que nosotros usamos, talismanes, porque son talismanes, son cosas que se preparan para eso justamente. Son cosas que lo hacen, que son para el mal de ojo, no es como algo que tú digas, bueno, es para
no sé si sería la palabra redimible, hay cosas que tú puedes usar sin ningún tipo de problema, pero si atenta contra tu fe, sí, si es como tú lo estás usando para guardarte de los malos espíritus, creo que estaría súper mal. Creo que en ese caso no estaríamos acorde a la palabra de Dios, porque el Señor nos habla de verdad de confiar en Él y que Él es superior a todas las cosas, que Él venció la muerte, que Él lo venció todo, entonces nuestra confianza está en Él. Entonces, si algunas cosas podría decir que por moda la usamos, por cosas las tenemos, a veces es un poco complejo esto, porque para personas que son bien tradicionales, incluso en el cristianismo, te van a decir, no, o sea, yo nunca lo voy a usar, y otra persona te va a decir, me da lo mismo porque me lo regalaron y me gustaron los aros y los voy a usar. Está bien, creo que quedaría para cada uno dependiendo del uso que tú le estarías dando a eso. Entonces yo creo que eso pasa por el criterio de cada persona, porque si tú de verdad conoces que eso está sido santificado y sacrificado y todo para un Dios pagano, y tú lo quieres tener así como para seguir adorándolo, creo que ahí es donde estamos súper mal. Pero a veces es un poco complejo porque mucha gente nos dice, hoy, pero ¿cómo puedes usar esto? Pero a veces usamos otras cosas que, no sé, como no compraríamos entonces a los chinos nada, porque la mayoría de las cosas chinas que a nosotros nos entregan son por personas cristianas que han sido esclavas, o no sé, que han sido trabajadas en persecución y los tienen como esclavos ahí para hacer cosas, no sé, de cualquier otra cosa. Podríamos decir, no podría usar ningún, no sé, no podría comer nada indio porque eso fue hecho por hinduistas y entonces no podría comer. Entonces hay muchas cosas que yo no te podría decir exactamente, sino de acuerdo al criterio que tú tengas, de acuerdo a la luz que tú tengas en medio de eso. Si tú consideras que no está bien, no lo hagas. Pero si tú dices, de verdad no me afecta y no puedo llevar una piedra, no tropiezo con nadie con eso, está bien. Pero si estás haciendo tropezar a alguien, también en eso hay que ser cuidadoso. No sé si respondo tu pregunta. Avanzamos a la siguiente, ya estamos casi por terminar para poder ir aclarando las preguntas. Y una de las cosas que también es necesario como conocer entre sus culturas y costumbres. Esto de verdad es un collage así súper grande, súper rápido de todo lo que vendría siendo Islam, origen, cultura, creencias, costumbres. Entonces, espero no ser tan rápida para decirlo todo, pero lo único que quiero en este rato es que ustedes puedan ver con otros ojos y con amor a las personas musulmanas y no con tanto juicio como a veces nosotros lo tenemos. Como les decía, la cultura es una cultura de vergüenza. ¿Se acuerdan que les daba el ejemplo de mi amiga, la que tuvo su hija que había salido embarazada? Bueno, ellos prácticamente le echaron todos de su casa, y cuando la niña de verdad tuvo como una complicación bien seria, porque ella necesitó transfusión de sangre cuando la bebé iba a nacer, y justamente su mamá era la única que le podía dar. Y cuando ellos vieron a la bebé, casi que le sonrió la bebé, fue en ese minuto donde ellos pudieron perdonar a su hija y la aceptaron realmente. Fue complejo, de verdad fue muy complejo toda la situación, porque como les decía, todos los vecinos a ellos no la trataron, la rechazaron por mucho rato, porque fue como, nunca cuidaste a tu hija, no lo hiciste bien. Muchas veces una cultura de apariencia. Puedes ver las casas preciosas, lindas, impecables, son súper limpios, de verdad los musulmanes son súper limpios. Si vas al lado de los hinduistas, si estás en India, no son tan limpios, pero los musulmanes son muy limpios, ordenaditos, muchas cosas. Pero dentro tal vez pueden faltar cosas. Capaz no pueden tener casi nada, pero aparentemente lo tienen todo. Entonces, en ese sentido, son una cultura de apariencia. Por lo general, los matrimonios están dispuestos por el consentimiento, por los padres, con el consentimiento de los hijos en algunas oportunidades, no siempre. Esto se hace en presencia de las reuniones bien familiares, amigos y vecinos, varios días, tienen varios significados para ellos. Es bien interesante, las bodas musulmanas de verdad son súper lindas. Y para ellos es bien interesante el hecho de cómo nosotros también, los cristianos, vemos lo del matrimonio, porque para ellos nosotros escogemos a nuestra pareja, pero tenemos una tasa de divorcio mayor a la que ellos. En el caso de los matrimonios, el hombre sí tiene la capacidad de poder mantener más de una mujer, puede tener hasta cuatro mujeres. Siempre
siempre y cuando no descuide a las personas, a las mujeres que tiene anterior, o sea, a sus hijos y a todos. A menos que la mujer sea infiel o la mujer haya cometido algo que no esté bien, él puede abandonar y divorciarse de ella por completo y no tener ninguna atención con ella. Entonces, esto a veces es complejo cuando los musulmanes vienen y llegan a Jesús porque a veces tienen 2 o 3 mujeres y se preguntan, ¿y ahora qué hago? Las dejo todas tiradas, y uno diría, no las puedes dejar tiradas, porque como es una cultura de vergüenza, no puedes dejar abandonada a la primera esposa, por ejemplo, porque ya no se va a volver a casar, no la puedes casar de nuevo. Entonces esa persona se tiene que quedar con sus 2 mujeres, pero criar a sus hijos igual y estar no casarse más, sí, ahí quedó la cosa. Entonces es bien interesante esto. Bueno, tienen prohibido comer cerdos, y los animales no sacrificados en el nombre de Alá, en este caso, y está prohibido beber alcohol. Entonces, muchas veces ellos incluso no te reciben de los alimentos que tú le das porque ellos creen que tú le vas a dar algo con cerdo, a veces te ven así como medio raro, porque creen que tú les vas a hacer caer como a pecar en ese sentido. Sí, puedo, Karen. Yo se los envío a la Carito para que se los pueda hacer llegar. Avanzamos a la siguiente, ya nos falta poquito. Y aquí vamos a leer un poco las principales dificultades que nosotros tenemos con los musulmanes en sí. Y vamos a ir aclarando rápidamente cada uno de los puntos, porque dice, bueno, la Trinidad piensa que adoramos a 3 dioses. Sí, ellos consideran que nosotros, como decimos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son 3 dioses, no creemos en ustedes son politeístas, así que no. Es un poco complejo poder explicarle eso a ellos, pero se puede. Pero eso es una de las cosas que ellos consideran como diferencia en medio de nosotros. Por otro lado, ellos consideran que la deidad de nuestro Señor Jesucristo no es un hijo de Dios, Él es un profeta. Lo respetan, consideran que hizo mucho más milagro que Mahoma, lo reconocen de esta forma, pero un profeta nada más, no hijo de Dios. Asimismo, ellos difieren con lo de la muerte de Jesús en la cruz, porque cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa, ellos creen que Alá agarró, lo sacó y puso a otra persona y otra persona murió. Por lo tanto, no resucitó, porque no fue él el que murió, fue otra persona la que murió. Entonces no fue Jesús el que murió en ese lugar. Por lo tanto, para ellos la muerte de Jesús es como la resurrección de Jesús, no es un poco creíble para ellos. Consideran que la integridad de la Biblia no es apta. Ellos consideran que como ha sido traducida por tantos idiomas, en tantas versiones, de tantas formas, ellos consideran que se ha corrompido. De hecho, si tú tomas un Corán, está completamente escrito en árabe, pero incluso si quieres tener una traducción, está escrita en la parte de abajo, tiene una traducción chiquitita, pero el que vale es en árabe. Aunque en la nación donde ellos estén viviendo no hablen árabe, ellos lo memorizan en árabe. Desde muy chicos lo memorizan. Y todas las palabras, ¿recuerdan la oración que les leía hace un rato? Esa oración es escrita, es en árabe, se habla en árabe. Entonces, eso es una de las cosas que ellos difieren con nosotros. Las cruzadas, la forma en la que llegó el cristianismo a muchos lugares donde se llamaba como la conquista pacífica y la conquista armada, que era donde incluso ellos hicieron con América, o sea, los indígenas que no se convirtieron, los mataron nomás, y la forma era la que llegó el evangelio o el cristianismo a los lugares fue a través de la violencia. Entonces ellos dicen, ¿ustedes de qué me están hablando? Ustedes me hablan de que nosotros somos violentos, pero tu historia dice lo mismo de ustedes. Entonces, eso son cosas que ellos confrontan con cada uno de nosotros. Bueno, en el periodo colonial, la explotación de las personas, la mentira, el engaño, todo lo que se ha dado. Algo que es duro para ellos es el apoyo a Israel, porque de hecho, si tú tienes un sello en tu pasaporte de Israel, no te dejan entrar a ciertos países musulmanes. Entonces, para que Israel fuese constituido como nación en el año 48, muchos países musulmanes se opusieron. Entonces, ¿recuerdan lo que hablábamos de la rivalidad que existe entre los judíos y el pueblo árabe musulmán? Eso todavía es una constante. Entonces, ellos ven a los cristianos como los que apoyan a Israel y a ellos los han dejado solos. Entonces, por eso ellos son como bien distantes. Bueno, el colonialismo cultural y económico, la degeneración de las sociedades occidentales, los derechos a los homosexuales, la prostitución legalizada, abuso de drogas, violencia doméstica, la alta tasa de divorcio y la difusión de su inmoralidad en los cines y el turismo. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando tú vas a uno de estos países
y uno dice, bueno, es como que si tú dijeras, bueno, conoces a una persona hoy y esa persona viene de Arabia Saudita, por decir un país. Entonces tú vas a decir, es un musulmán, ¿sí? Bueno, si nosotros vamos de este lado del mundo, de América, hacia allá, ellos van a decir, cristiano. Así nos engloban. Porque para ellos no hay una separación, para ellos es un todo. La religión no es algo que se separa, es un todo. Entonces, como para ellos esto es súper importante, y es como, está como súper mezclado, ellos ven el cristianismo como lo ha presentado los medios de comunicación. Nosotros hemos tenido una mala información de ellos, de que son los malos, de que ellos son terroristas, de que son malos, terribles. Ellos han visto de nosotros que somos súper inmorales, que las mujeres se acuestan con lo todo, así como que todas las mujeres somos prostitutas. Porque si tú ves una película, la mujer conoce a un chico una noche, y esa noche ya se acostó con el chico. Entonces ellos creen que todas las mujeres de este lado del mundo somos así, que conoces a una persona y hasta ahí llegó. Entonces eso hace que para ellos, perdón, el tema de la violencia, Cami, eso hace que las personas consideren que este lado del mundo, las mujeres sean una suelta, que se divorcian a cada rato, que para qué escogen entonces a sus parejas si no respetan a sus papás, si los papás deberían buscar lo mejor para ellos y no lo hacen. Entonces dice, ¿el tema de la violencia doméstica ya es común o son una minoría? No, realmente es común. De verdad que el maltrato intrafamiliar es mucho, de hecho, sobre todo en los lugares donde hay mucha tensión, porque la mujer pide, sobre todo cuando son estas relaciones que tienen más de una esposa, cuando una mujer reclama porque nada más el marido se está yendo con la otra y no le está dando comida a sus hijos y todo, muchas veces ahí se aplica mucha violencia intrafamiliar. Así que sí, hay muchas cosas, pero es como lo que ellos debaten con nosotros, pero ustedes también lo tienen, ustedes también tienen femicidio, ustedes tienen, porque es lo que ustedes critican con nosotros, pero ustedes lo tienen. Es como de esa forma en la que ellos nos ven. Avanzamos en la siguiente. Ahora sí vamos a ir avanzando más rápido. Aquí vemos un poco el Islam en Chile. El Islam en Chile sigue creciendo. Podemos ver que hay números de diferentes organizaciones islámicas acá, incluyendo la Sociedad Musulmana en Chile, la Mezquita As-Salam en Santiago, la Mezquita Bilal en Iquique, el Centro Mohamed VI para el Diálogo de las Civilizaciones en Coquimbo, el Centro de Cultura Islámica en Las Condes, Santiago, y la Comunidad Islam Suní en Chile, en la Mezquita de Coquimbo. Entonces, estas son algunas de las cosas que ya tenemos impregnados en medio de la sociedad chilena en este caso. Avanzamos a la siguiente, para ir terminando. Como les decía, aquí, se me fue, perdón. Bueno, aquí esta imagen son 1859 personas a nivel mundial, millones de personas a nivel mundial que son seguidores del Islam. Y en Chile para el 2017, en el censo del 2017, ya habían 5.500 quienes profesaban esta fe. Quiere decir que ya esta fe seguramente pudo haber avanzado, pueden haber más personas, puede que no lo sabemos porque no hay nada de registro. Avanzamos. Y en eso vemos cómo vamos, avanzamos en la otra. Nos fuimos para atrás, adelante, un poquito. Como les decía, hay 1.859 millones de musulmanes a nivel mundial. Pero, avanzamos a la siguiente. Si podemos ver esto, hay un misionero o una persona que se destinó a ir a este lugar por cada 405.510 musulmanes. La tarea es mucha, la tarea es muy ardua, la que tenemos que hacer para llegar y entregar el amor de Jesús a cada uno de ellos. Sabemos que Jesús se está revelando, de verdad quería contar varios testimonios de esto, pero ya estamos casi al final. Pero es súper interesante cómo el Señor igual se está mostrando de una manera Él mismo está apareciendo en sueños, Él mismo está apareciendo en visiones, se presenta, hay gente que dice, yo comí con Él, yo comí con Jesús, Jesús está mostrándose, y es porque Él también tiene un amor tan importante, así tan especial, por cada uno de ellos, porque ellos son tan importantes como tú y como yo. Y la tarea es mucha, si uno ve 405.510 musulmanes para una sola persona es demasiado. Y aún así el Señor está obrando, el Señor está abriendo puertas, y gente que se está convirtiendo, y gente que está llegando a los pies de Jesús y que está siendo transformado por el poder de la palabra, pero sobre todo a través del amor de Jesús. Entonces, creo que como bien cantaba hace un rato,
el Basti, y así en esta oración, como en Apocalipsis 7, del 9 al 10, habla acerca de esto. Avanzamos a la siguiente, por favor. Y dice la palabra de Dios esto: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y esto es lo que nosotros queremos, de verdad, que ese día también los musulmanes estén ahí, musulmanes del norte de África, musulmanes de Asia, musulmanes de Medio Oriente, musulmanes de Europa, musulmanes que estén en América en este tiempo, que adoren al Señor, porque de verdad el Cordero inmolado es digno de adoración. Ese que murió por ti y por mí necesita llegar y alcanzar también los corazones de aquellos que no le conocen. La siguiente imagen, por favor. Me gusta mucho esta frase de John Cade, porque dice: solo tengo una vela de mi vida para quemar, y preferiría quemarla en una tierra llena de oscuridad en lugar de quemarla en una tierra inundada de luz. Creo que el Señor a nosotros nos ha dado la oportunidad de encender una luz en medio de tanta oscuridad que hay. Y yo de verdad te animo a lo que el Señor te esté hablando en este tiempo, no solo en el medio de los musulmanes, no hablo de esto. Hablo de que de verdad nosotros somos la luz del mundo. En este tiempo nosotros estamos con esa capacidad porque el Señor nos empoderó a eso. El Señor nos dio la oportunidad y la capacidad de poder hablar y mostrar su amor a aquellos que necesitan de Él. Y a veces es súper fácil juzgar y decir, pero si nosotros no conocemos la historia de las personas, nosotros no podemos tener como una visión correcta de lo que está sucediendo. Entonces, cuando tú conoces la historia del pueblo musulmán, tú te vas a dar cuenta que hay mucha guerra, hay mucho odio, hay mucho dolor, hay muchas cosas que solo Jesús podría cambiar. Solo Jesús podría llegar y transformar la vida de cada uno de ellos. Pero Jesús cuenta con nosotros en esta tierra porque Él nos dijo ir, nos habló a nosotros, nos habló de que nos empoderó a nosotros y nos dijo que todas las señales que nos iban a seguir, todas y cada una de ellas. Entonces, animarles a esto, animarles a que realmente nosotros podamos hablar de Él, porque ellos nos van a poder invocar a Jesús, al Dios que salva, al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que es amor, porque no le han conocido. Como dijo Pablo, ¿cómo pues invocarán? Si no hay quien les predique, si no hay quien les diga, si no hay quien les hable. Entonces el llamado de hoy, en esta noche, es para que cada uno de nosotros, en el lugar que Dios te esté llamando, yo no sé si Dios te está llamando acá a Santiago, bueno, a Santiago, en una parte particular de Chile, no sé, en otra nación donde tú estés ahora, pero yo creo que el Señor nos está llamando de verdad a ser luz. En este tiempo, sobre todo de COVID, donde hay tanta gente con tanta desesperanza, con tanto dolor en su corazón, con tanta necesidad, hay hambre de Dios, de verdad, hay hambre de Dios. Y, y yo de verdad te quiero animar a esto, a que no calles la oportunidad de hablar a otros y darle la oportunidad de alumbrar esa oscuridad que tiene. Creo que hay muchas personas en este tiempo que están muy deprimidas, muy deprimidas. Hay mucha gente que está muy hostil. El encierro nos ha hecho hostil, el encierro nos ha hecho como desesperados, como bajoneados. Entonces la idea en este tiempo es que nosotros podamos realmente entender que somos luz, que realmente nosotros somos las personas que podemos traer solución a otros a través de Jesús. Entonces yo quería animarte a esto y ya nos queda nada. Perdón, si quedan dudas, si quedan, mira, ahí está, te puedo responder, mira si está la información está disponible, pero si quieres otra cosa, si tú quieres conversar más del tema, yo estoy abierta. De verdad que lo quise hacer más simple de lo simple para que pudieses entender, pero lo que realmente mueve mi corazón es que tú puedas ver que hay personas que necesitan conocer de Jesús, como tú también lo hiciste. Yo sé que tú tienes una historia con Él, yo lo sé. Yo sé que si hoy estás acá es porque algo hizo Jesús en tu vida. Y yo creo que Dios quiere hacer lo mismo en la vida de mucha gente. Y como es como el lema de nuestra organización, nosotros queremos conocer a Dios para hacerlo conocido. Queremos hacerlo famoso a Él. No se trata de nosotros. Créeme que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y que de verdad
un día estemos ahí delante del trono declarando su grandeza, declarando su belleza, declarando su poder. Así que aquellos que tienen tanta falta de paternidad, yo no sé si a ti te ha pasado, pero creo que todos experimentamos esa falta de paternidad y esa falta de un abrazo de un papá, una afirmación de un papá, cuanto más van a necesitar ellos que no tienen esta forma, no lo tienen. Y espiritualmente ellos han atraído toda esta dureza y toda esta falta de paternidad a través de Ismael, que formó parte de una familia y después lo sacaron de esa familia. Y de verdad esa visión de su papá dejó de ser vista. Pero aún así el Señor se preocupó de él. Porque, y ahí te voy a dejar para que tú puedas leer después Génesis 17 y Génesis 17 del 18 al 20. Y te vas a dar cuenta cómo el Señor igual se preocupó por Ismael, como él se preocupó y dijo, yo voy a estar con él, así que yo también lo voy a bendecir. Así que tranquilo, Abraham, la promesa viene por Isaac, está bien, pero yo también me voy a preocupar por Ismael. Así que los hijos de Ismael hoy por hoy necesitan también de que tú les recuerdes en oración, de que tú les bendigas también y de que tú cambies el chip de lo que mucha gente nos ha dicho, que son los malos del cuento. La verdad es que no son los malos del cuento. Ellos necesitan conocer el amor de Dios. Así que no sé si tienes pregunta o vamos a orar. O vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esto. Señor, yo quiero darte tantas gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se conectó, Señor, y que hoy tuvo la oportunidad de escuchar un poquitito acerca del pueblo musulmán. Yo creo que es súper poco, Señor, y yo creo que no representaría todo lo que ellos son en sí. Pero lo que yo sí veo, Señor, es tu amor tan grande, ese amor tan profundo que tú tienes por toda tu creación, por toda tu humanidad. Señor, yo oro para que tú siembres en nuestro corazón esa necesidad de poder darte a conocer, Señor, a aquellos que no te conocen, que realmente nosotros podamos amar a los hijos de Ismael, también como tú les amas, y no verlos y no seguir rechazando como todo el rechazo que ellos han tenido por miles de años, Señor, tantos años, Señor, ellos solo han recibido el rechazo y los seguimos rechazando. Son los malos, son los terribles, pero nosotros hoy queremos declarar bendición sobre ellos. Declaramos, Señor, que sus ojos son abiertos para poder conocer al hombre de ropas resplandecientes, al hombre de ropas blancas, con hoyos en las manos, que murió en una cruz y resucitó entre los muertos para darles vida eterna, como también lo hiciste con nosotros. Así que yo bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy está acá, Señor, y si tú le estás hablando de algo particular, yo te pido que tú afirmes su camino, que tú afirmes su verdad, que tu verdad en ellos, Señor, y que los lleves a cumplir el propósito por el cual tú le has dado, Señor, por lo cual los has creado, Señor. No sé si tiene que ver con el pueblo musulmán o tiene que ver con otras áreas, no lo sé, pero que realmente, no sé si es por los negocios, no sé si tiene que ver, Jesús, con las áreas de la sociedad, no sé en qué área los estás llamando, pero yo te pido que tú los empoderes y que realmente puedan ser esa luz, Señor, que hoy alumbra en medio de la sociedad, que podamos ser respuesta a la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén.